son bombas. Cuando se paran las bombas, el agua sigue yendo por el impulso que tienen en la tubería. Y en la parte de atrás de la columna de agua genera vacío, ¿no es cierto? Y entonces eso es peligroso si se separa la columna de agua. Hay paradas de bombas sin separación de la columna líquida. Ese no es el evento más peligroso que uno puede tener, ¿no es cierto? Cuando la bomba se para, ¿no es cierto? El caudal en la tubería obviamente va a empezar a disminuir y se van a empezar a dar depresiones sucesivas. Estas depresiones sucesivas van a viajar nomás a la celeridad A. Y cuando van a llegar al final de la tubería, agarran y se reflejan, o sea, vuelven hacia atrás. Entonces tienes un tiempo de ida y vuelta, ¿no es cierto? Cuando vuelve hacia atrás, la onda reflejada, tú vas a tener que la onda ha ido por la tubería una longitud y ha vuelto la misma longitud. Por lo tanto, el tiempo este es 2 veces la longitud sobre la celeridad de onda. Y nunca me estoy olvidando, siempre la dejo aquí por aquícito para que no me olvide cuál es la fórmula de Zukovsky con la cual nosotros vamos a calcular la sobrepresión. Muy bien. Seguimos en parada de bombas, pero sin separación de la columna líquida. Entonces, si el tiempo en el cual, ¿no es cierto?, las bombas dejan de impulsar el agua es menor que el tiempo F, es decir, si este es menor que esto, que este tiempo F, que es el de ida y vuelta, la velocidad va a disminuir de la velocidad inicial con la cual estaban bombeando las bombas hasta llegar a 0. Y cada disminución genera entonces una partecita de depresión, crea vacío, ¿no es cierto? Entonces hay un delta H y este delta H corresponde a esta formulita, A por delta B sobre G. Y finalmente es A por B sub 0 sobre G lo que tenemos en cuestión. Muy bien. Entonces, fíjense, este es el funcionamiento normal. Aquí la bomba está funcionando, está bombeando y se para de repente la bomba, ¿no es cierto? Cuando se para la bomba, automáticamente decrece, ¿no es cierto?, la altura. Entonces empieza a presentarse caída de presión porque ya no tienes más caudal, se ha parado la bomba y entonces se ha empezado una depresión, ¿no es cierto? Y esta depresión va a viajar con una velocidad sub A, ¿no es cierto? Va a empezar a viajar entonces con una velocidad sub A, que es la velocidad que nosotros conocemos como la velocidad de propagación, ¿no es cierto? Entonces, esta sigue siendo deprimida, ¿no es cierto? Y va a llegar al reservorio. Cuando llegue al reservorio, ¿no es cierto?, va a intentar llenar las aguas en el reservorio, pero todo tiene que encontrar un equilibrio. Entonces, cuando encuentre un equilibrio del reservorio hacia atrás, ya también va a ir las aguas, ¿no es cierto?, y genera una onda que se va hacia atrás, ¿no es cierto?, se refleja. Y se va a superponer entonces con la onda de depresión que sigue llegando de la bomba. Sigue llegando de la bomba una, pero también el tanque está dando su presión. Y después de un tiempo que es igual a TF, que es 2L sobre A, se tienen entonces 3 ondas. Esta, la onda de depresión, la onda reflejada y la nueva onda de represión, ¿no es cierto?, de depresión. Entonces es el rebote, el reflejo de la onda 2. Fíjense entonces que el delta H se hace importante en estos casos. Entonces, aquí en esta situación, la carga en un momento se hace mayor, ¿no es cierto?, que la que generan las bombas. Y la válvula check va a cerrar. Cuando la válvula check se cierra, no deja pasar agua, ¿no es cierto?, la velocidad se hace 0. Si no hay caudal, entonces la velocidad se hace 0. Si la válvula check se ha cerrado completamente, empieza a generar entonces nuevamente un nivel, una onda, ¿no es cierto? El nivel pisométrico es más bajo que la línea de agua del tanque, de este tanque.
¿no es cierto? Y entonces otra vez va allá, ¿no es cierto? Y se refleja porque el nivel de agua en el tanque ha crecido y entonces tiende a restablecer el nivel original delta H. Entonces, cuando la onda se ha reflejado, ¿no es cierto? Encuentra la válvula check cerrada y origina este piquito de sobrepresión. Y esta sobrepresión vuelve a ir allá, ¿no es cierto? Hacia el tanque, ¿no es cierto? Y se detiene, obviamente, cuando llega al tanque, ¿no es cierto? Al llegar a este tanque, toda la tubería tiene más carga que este nivel. Está viéndose acá. Entonces, fíjense, esta es la altura de carga, pero el nivel en el tanque está aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces, hay flujo que va yendo hacia el tanque en ese caso, ¿no es cierto? Y del tanque nuevamente reflejamos, se refleja y vuelve, ¿no es cierto? El flujo viene acompañado entonces de una depresión y cuando la depresión encuentre la válvula cerrada, se refleja igual, ¿no es cierto? Todo, tanto las ondas de sobrepresión como las ondas de depresión se reflejan. Y entonces sucede este ida y vuelta en la tubería que es muy peligrosa. Entonces, en una parada de bombas hay esto, ¿no es cierto? Se para la bomba, esta es la altura inicial, la altura de bombeo inicial es esta. Cuando se para la bomba empieza a haber vacío, ¿no es cierto? La sobrepresión, llega a un momento mínimo de vacío y entonces se refleja. Llega al tanque y vuelve a reflejarse del tanque y nuevamente genera depresión acá. La onda de depresión vuelve a reflejarse y entonces va así hasta que se atenúa, ¿no es cierto? Se desarrolla entonces el total de la variación, si se desarrolla el total de la variación del H, esta delta H, entonces el golpe de ariete se va a llamar directo. Si este es delta H, responde a la fórmula de Zukovsky y se presenta este delta H, el golpe de ariete entonces lo conozco como el nombre de directo, golpe de ariete directo. Entonces la sobrepresión máxima se da al inicio de la tubería, aquí, al inicio de la tubería. ¿No es cierto? La válvula check se cierra y pum, rebota, ¿no es cierto? A mayor depresión, entonces si esto es más profundo, más grande rebota. No se olviden que rebota como una pelota, ¿no es cierto? Si la haces bajar con fuerza, va a rebotar más rápido y más arriba, ¿no es cierto? Entonces, a mayor depresión que vayas, se genera entonces un rebote mayor. Si el tiempo de la parada de la bomba es menor que 2L sobre A, entonces el golpe de ariete es directo. Si el tiempo de parada de bomba es mayor que 2L sobre A, el golpe de ariete es indirecto y menores en consecuencia serán todas las depresiones y por supuesto, como ya sabemos en la primera regla, la segunda regla, también las sobrepresiones. Entonces, cuando uno tiene una bomba y compra bombas grandes, lo que hace es también comprar un aparato, ¿no es cierto? Un sistema que no pare la bomba de golpe, ¿no es cierto? Si hacemos que no pare la bomba de golpe, entonces estamos en este caso, ¿no es cierto? Estamos en este caso, ¿no es cierto? Que el cierre, la bomba va a ser, su tiempo de parada va a ser mayor que 2L sobre A, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, voy a tener mejores condiciones. Entonces, existe entonces instrumentos que controlan esta parada. Y cuando estamos trabajando con bombas, tenemos necesariamente que comprar uno de estos instrumentos. No te venden con la bomba, ¿ya? Te van a vender aparte. Entonces, ¿qué va a pasar en el otro caso? Cuando tenemos la parada de la bomba, pero existe separación de la columna líquida. En otras palabras, el agua, no se olviden que tiene oxígeno en el cuerpo mismo del agua. Si hacemos que la presión sea tan baja que se desprenda todo el oxígeno,
entonces ya no voy a tener una sola columna de agua viajando y rebotando. Se va a separar la columna. En medio voy a tener aire, ¿no es cierto? Y eso es realmente grave. Es la peor situación que me puede suceder. Por ejemplo, aquí tengo, ¿no es cierto? Está bombeando a esta altura. Este es el funcionamiento normal de la bomba. Funciona cuando te da la altura manométrica y bota agua acá. Ese es el funcionamiento normal. En el punto B, en esta figura B, se ha parado la bomba. Cuando se para la bomba, empieza la onda de depresión. Miren, el delta H que estaba aquí arriba ha caído. Y esta delta H empieza a propagarse. Fíjense. Y va a llegar a un momento en que agarra una tubería que por la situación topográfica está más arriba, ¿no es cierto? Y entonces aquí, en este caso, ¿no es cierto? En este punto, ¿no es cierto? Se va a producir vacío, presión negativa, que se va a propagar hasta B. En este punto B, se separa la columna líquida. Y ahí tengo muchos problemas. Cuando se separa la columna líquida, entonces tengo dos columnas. Una va a seguir propagándose hacia el tanque, pero la otra ya rebota desde este punto, ¿no es cierto? Y va yendo hacia la bomba. Cuando llega a la bomba, ¿no es cierto? A la válvula check que está cerrado, el valor va a duplicar. Se duplica este valor y parte nuevamente en dirección al tanque. Pero del tanque ya está rebotando y entonces produce una sobrepresión, ¿no es cierto? Que va, con su onda, va a intentar llegar entonces a la bomba. Al inicio de la tubería, nuevamente vuelve a encontrar la válvula check cerrada y nuevamente se puede producir entonces un rebote de la onda de presión y puede generar más vacío incluso. Más allá va a generar más vacío, ¿no es cierto? Entonces, esta es la condición más desgraciada, si ustedes quieren, cuando se para la bomba. Si la bomba se para y hay separación de la columna líquida, hay que tener muchísimo cuidado. Ya han visto qué es lo que sucede cuando la presión, ¿no es cierto? La presión negativa excede un cierto límite, entonces va a haber implosión de la tubería. Entonces, ¿qué conclusiones vamos a llegar? El golpe de ariete con separación de columna presenta sobrepresiones considerablemente mayores a las que se presentasen si no tengo esta separación de la columna líquida. La sobrepresión es máxima cuando ha alcanzado la válvula check y está cerrada, ¿no es cierto? Entonces retorna. Y cuando va a unirse con la columna de agua que está volviendo del tanque, se produce en la reunificación, se produce como una explosión, ¿no es cierto? Y hay un choque de columnas en el momento de esa reunificación. Y ahí es el problema, cuando hay el choque de columnas. Y es posible entonces que en el proyecto se puedan presentar múltiples puntos de separación de la columna de agua. Y eso sería ya catastrófico para mi línea, se destruiría mi línea. ¿No es cierto? Esto es lo que pasa entonces cuando tengo separación de la columna líquida. Entonces, cuando hay parada de bombas, la mejor situación es cuando no se te separa la columna líquida. Eso significa que tú has puesto un aparato que regule entonces que la parada de la bomba no sea tan brusca, que siga funcionando la bomba y vaya parando poco a poco. El momento de inercia vaya ayudando entonces a que la bomba se vaya apagando poco a poco. Cuando ha vuelto ya la válvula check está cerrada, pero no se ha separado la columna líquida. Si sucede que se separa la columna líquida, entonces cuando la onda reflejada del tanque se encuentre con la onda de depresión que viene de rebote de la válvula check, cuando se reunifiquen las dos, ahí tenemos problemas.
muchísimos problemas porque vamos a tener una sobrepresión muy considerable. Pero también se presentan flujo transiente cuando tengo aducciones por gravedad. No hay duda que también voy a tener flujo transiente. En aducciones por gravedad es facilito. Aquí puedo tener una válvula, ¿no es cierto? Entonces la válvula la ha cerrado bruscamente. Cuando ha cerrado bruscamente, entonces produce una onda de presión, ¿no? De sobrepresión. Una zona de vacío se va a presentar si sucede esto. Es decir, el flujo, el tanque tiene una línea comando que está aquí y la presión estática está más o menos por aquí arriba, ¿no es cierto? Si has cerrado, el rebote es el que produce, cuando has cerrado esta válvula bruscamente, el rebote, rebota el agua dentro de la tubería y se produce vacío. Y este vacío va viajando, ¿no es cierto? Y es posible que aquí encuentre una zona de vacío, ¿no es cierto? Y hay que entonces cuidar que en todo momento la piezométrica siempre esté por encima de ese punto de vacío. ¿Qué pasa si el cierre es al final de la línea de conducción? Entonces tengo aquí el tanque, esta es la altura comando, cierro. Cuando cierro se me presenta una sobrepresión, necesito ir a la sobrepresión, me empieza a viajar hacia el tanque. Entonces empieza a inflarse lo que es la altura de energía, ¿no? La presión empieza a inflarse y llega una onda al tanque. Como el tanque tiene este nivel, entonces tiende a subir su nivel en el tanque y devuelve la onda, ¿no es cierto? Y devuelve hacia la válvula. Y así va yendo, ¿no es cierto? Entonces va una onda de depresión y va la onda de presión, ¿no es cierto? Y se refleja y se genera un ciclo. Entonces, en aducciones por gravedad, ¿cuáles son las conclusiones? Las sobrepresiones y depresiones que se generan dependen del tiempo de cierre de la válvula. Así como en la parada de bomba dependían del tiempo en el cual se cerraba se apagaba la bomba, aquí también es cuestión de ver en cuánto tiempo cierras la válvula. A menor tiempo de cierre, mayor la sobrepresión y mayor la depresión. Y si el tiempo de cierre es menor que 2 veces L sobre A, entonces el golpe de ariete, ya conocemos, se desarrolla todo el golpe de ariete, y el golpe de ariete le conozco como golpe directo. Es decir, cuando cierras bruscamente la válvula, vas a crear un golpe de ariete directo. Cuestión que es, si no resiste la tubería, entonces ha reventado la tubería. Depende entonces con qué tubería, qué PN le has puesto a la tubería, qué tan gruesa es la pared de la tubería para que aguante o no el pulso de Zhukovsky. Un ejemplo de cierre muy rápido de válvulas se da en esas válvulas de media vuelta. A veces tenemos en los baños, ¿no es cierto? Le damos media vuelta y ha cerrado. Eso es un cierre demasiado rápido. ¿Y por qué no se revientan nuestras tuberías al interior de nuestras redes, en nuestras casitas? Porque el golpe es amortiguado por la propia red. ¿De acuerdo? Hay múltiples ramificaciones y en esas ramificaciones entonces el golpe se amortigua. En realidad, si estás tú construyendo tu casa, no deberías poner esas válvulas de media vuelta. Deberías nomás poner esas válvulas que se cierran poco a poco, porque eso evita entonces que tengas un golpe de ariete brusco. Al final, ese golpe de ariete que tú produces en tu casa, en las redes de tu casa, tarde o temprano hace que se produzca alguna filtración, ¿no es cierto? Por tanto, manejar, tanto producir un golpe de ariete. Entonces, continuamos. Vamos a ver un ratito si están los compañeros. No, se ha quedado mal. Qué pena. Qué pena.
No se ha podido. Bueno, ni modo. Bien, estamos acá, ¿no es cierto? Vamos a tener entonces nuevamente el golpe de ariete. Este es un ariete con el cual los antiguos guerreros derrumbaban, ¿no es cierto?, las puertas de los castillos feudales. Entonces hace un golpe. Eso es lo que hace un golpe de ariete también hidráulico, ¿no es cierto? Hace golpes secos, muy rápidos, ¿no es cierto?, sobre una pared que normalmente es rígida o semi-rígida, ¿no es cierto? Entonces, eso es un golpe de ariete. En vez de romper puertas, va a romper entonces los caños de las tuberías, las bombas y otros accesorios. La presentación que ustedes están viendo es de Grundfos y obviamente no le quito nada porque es presentación original de Grundfos. Grundfos es un fabricante de bombas que tiene unas excelentes bombas, son de origen danés esas bombas, y de tanto en tanto hacen cursos de, ¿cómo se llama?, de actualización. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Miren, hay sobrepresiones como la que ustedes pueden ver a la izquierda, el vacío cuando se aplasta la tubería, y este a la derecha que es tanto va el agua, ¿no es cierto?, tanto va el agua que entre sobrepresión y depresión, que al final fatiga el material. Y cuando fatiga el material, entonces se va a producir normalmente en las juntas, se produce la falla como están ustedes viendo en la esquina inferior derecha. Vamos a ver un poquito de las generalidades de la protección contra golpe de ariete. Nosotros conocemos el pulso de Zukovsky, es este delta H, A sobre G delta B. Y si se toma en cuenta que la velocidad es caudal sobre área, entonces delta H es aceleración delta Q sobre G por A. Entonces, si quisiera disminuir este delta H, una de las cosas que puedo hacer es aumentar A, aumentar el área, porque el área está en el denominador. La gravedad no la puedo aumentar, pero sí el área. ¿No es cierto? Cuando aumente el área, la consecuencia de ello es de que este delta B va a ser menor. Hay una disminución de velocidad. Si no da eso, tengo que pensar en decir que el caudal que voy a llevar por mi tubería no va a ser el caudal de diseño. Estoy obligado a disminuir el caudal. ¿No es cierto? Esa puede ser otra solución. En algún momento nosotros hemos empleado esta solución en la zona sur. No ha dado el caudal de diseño. La tubería es tubería de PVC. Por tanto, tenemos que disminuir los caudales. ¿No es cierto? Eso ni vuelta que dar, ¿no? Yo ya he encontrado así el proyecto y lo que he tenido que decirse a los cuates de ese mapa es decir, señores, su tubería no da. Y por esta razón no da. Entonces hemos tenido que disminuir el caudal de diseño. Puedo cambiar la velocidad de propagación de la onda. Ustedes saben, y les he mostrado alguna tablita, que por ejemplo el acero tiene 1000 y pico, ¿no es cierto? 1400, 1500 metros sobre segundo de propagación de onda. En cambio el PVC tiene 280, ¿no es cierto? Entonces podría jugar con los materiales hasta un cierto punto nomás, ¿no es cierto? En el cambio de material, entonces lo que voy a hacer es intentar cambiar la velocidad de propagación de la onda. Lo que mejor puedo hacer es retardar el cierre de válvula o retardar el apagado de la tubería, de la bomba, ¿no es cierto? Que la bomba no se apague bruscamente. Las dos cosas puedo hacer. Puedo además a medida que voy yendo en la aducción por bombeo o por gravedad, puedo poner tanques romper presión. ¿No es cierto? Y cuando pongo un tanque romper presión, obviamente voy a tener una puesta a cero, ¿no es cierto?, de la velocidad, porque voy a romper a cero la velocidad
en un tanque de presión. Y puedo reducción de la variación de caudales. Algunos elementos pueden suministrar agua desde afuera y otros pueden descargar aguas. Es decir, hay elementos que cuando se produce el golpe de Ritt se abren y pum, descargan sus aguas hacia afuera, ¿no es cierto? Hacia la calle, hacia el río, hacia cualquier lado, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, hay elementos que me permiten proteger de ese tipo las tuberías. ¿Cuál es el recuento de los riesgos de este fenómeno del flujo transiente? Primero puede haber una falla de sobrepresión, puede haber un pandeo por vacío, ¿no es cierto? O sea, hay vacío. Hay la fatiga del material que hemos visto, hay la cavitación, que la cavitación es el desprendimiento de la columna de agua. Van a haber daños en las bombas, van a haber daños en los accesorios. Entonces, ¿cómo voy a proteger? Hay protecciones que se llaman activas. Estas protecciones activas están en la propia tubería. Y hay protecciones que son pasivas, es decir, que no forman parte de la aducción o de la línea de bombeo, pero están al lado, ¿no es cierto? Es decir, no están paralelas, sino están en un punto, pero no son parte de la propia aducción. En las que se llaman protecciones activas, la primera es la válvula actuada, ¿no es cierto? Es decir, que no se cierra rápidamente, sino se cierra poco a poco. Entonces, esa es una válvula actuada. Puedo tener también una variación de frecuencia. Esta variación de frecuencia me permite manejar caudales, sobre todo cuando estoy teniendo bombas. Ahorita vamos a ver qué es lo que es un variador de frecuencia. No se olviden que la frecuencia en Bolivia son 50 hercios. En las bombas, ese aparatito que impide que se apague bruscamente, también impide que bruscamente se encienda y te bote el caudal de diseño instantáneamente. No, ¿no es cierto? Entonces voy a tener un arranque suave, ¿no es cierto? Con algún aparato que me permita hacer eso precisamente, un arranque suave. En las protecciones pasivas voy a tener entonces una válvula de alivio que deja salir el agua hacia la atmósfera. Inmediatamente se presenta una sobrepresión, se abre la válvula y esta válvula bota agua a la atmósfera. Tienes una válvula de venteo, o son las válvulas de aire, o son las válvulas purga que nosotros conocemos. Hay las trifuncionales que son muy apropiadas para este sistema. Existen también unas válvulas que se llaman anticipadora de onda. Estas válvulas, su funcionamiento ahora lo vamos a ver, es como su nombre indica, se anticipan a la onda de bajada, a la onda reflejada, porque cuando está viniendo la onda reflejada, ya han botado algo de agua para acomodar la columna que está bajando. Tenemos torres de equilibrio. En Semapa hay una, en el tanque alto. ¿No es cierto? Hay una torre de equilibrio y de rato en rato uno puede, cuando está yendo por la Atahualpa, está viendo una torre que está botando como escupitajos agua. Esa es una torre de equilibrio. Y luego tienes el volante. Esto del volante tiene que ver con el momento de inercia de la bomba. Vamos a ver algunas de esas cosas en detalle. Esta es una válvula de cierre lento, no es una válvula común vulgar y silvestre. Fíjense, encima tiene un aparatito, ¿no es cierto? Y entonces, esto hace que la velocidad de flujo cambie, pero lentamente, ¿no es cierto? Y se deben operar, o sea, el PLC se lo programa de tal manera que puedan operar antes de que la bomba pare. Cierra muy lentamente, abre también lentamente y es una protección activa. ¿Por qué? Porque la pones en la tubería. Por eso es protección activa. Puedo reducir la velocidad. Fíjense, yo tengo un punto de funcionamiento entre la curva HQ y la curva del sistema en este punto. En este punto la bomba me está dando este caudal
a esta altura, a 75 metros de altura. Pero puedo tener un variador de frecuencia. Estos variadores de frecuencia hemos colocado ahora en las tuberías que tenemos en la zona sur, ¿de acuerdo? Tengo esos variadores de frecuencia, entonces varía la frecuencia, por ejemplo, a 45 hercios. Entonces, cuando estoy en 45 hercios, fíjense, estoy botando menos caudal, pero también estoy botando a menos altura. Y así puedo variar. Puedo ir hasta 40, 35. Hay un límite. Creo que puedes variar solamente 25% de esto. 25 a 30%. No puedes variar más. ¿Por qué no puedes variar más? Porque cuando estés por aquí, en este punto de aquí abajo, cuidado, me estés generando presión negativa, ¿no es cierto? Y entonces va a ser una cavitación inducida, ¿no es cierto? Entonces yo puedo variar la frecuencia para tener menos caudales y en consecuencia menos alturas, menos velocidades, menos delta H. Delta H está en función directa de delta V, ¿no es cierto? Entonces puedo tener estos aparatos que ustedes están viendo a la derecha, que lo que hacen es variar la frecuencia. Es decir, empiezan a botar poco a poco, por ejemplo, está acá. Entonces empieza en 35 hercios, va a 40, me bota más caudal, va a 45, me bota más caudal, y va a 50, finalmente me bota el caudal de diseño. Entonces, están viendo que gráficamente están viendo entonces que la bomba puede empezar a funcionar lentamente y después poco a poco va a encontrar su velocidad normal, ¿no es cierto? Y va a alcanzarme entonces el punto de funcionamiento del sistema. El punto de funcionamiento del sistema está dado por el cruce de estas dos curvas. Esta es la curva HQ y la otra curva la conozco con el nombre de curva del sistema, de funcionamiento del sistema. El volante, el momento de inercia, fíjense aquí, el momento de inercia, agarro, ¿no es cierto? Aumento el momento de inercia y hago que el tiempo de parada sea mayor, pero solamente puedo poner aquí, ¿no es cierto? En bombas horizontales, no se puede poner en bombas verticales, ¿no es cierto? Y voy a necesitar entonces un motor que es muy grande. El motor va a estar sobredimensionado y se requieren rodamientos más pesados. Muy raro, demasiado raro es que algún ingeniero, aquí está la bomba, esta es la bomba, ¿no es cierto? Esto es la bomba. El de atrás es el motor, por lo tanto, este es el volante de inercia, ¿no es cierto? Esta es la bomba, ¿no es cierto? Entonces, es muy raro que un ingeniero aconseje poner una mayor inercia, ¿no es cierto? Porque, claro, todo es más grande y todo es más grande significa que todo es más costoso. Entonces, es posible, casi no es posible encontrar una de estas soluciones. Entre otras soluciones, las soluciones que no son activas, las pasivas, ¿no es cierto? Está la torre de equilibrio. La torre de equilibrio tiene que ver con el nivel de este embalse. Aquí está el nivel de embalse. Entonces, cuando cierras esto bruscamente, el agua sube y baja. Y entonces hay una oscilación, ¿no es cierto? Oscilación que está acotada en función de la sobrepresión, ¿no es cierto? Más y menos, ¿no es cierto? Entonces va a oscilar en la chimenea de equilibrio, pero va a oscilar a partir de la altura estática. Y esta es la altura estática, ¿no es cierto? La gran dificultad de esto es que puedes necesitar unas torres muy altas para empatar, digamos, el embalse. Cámara de aire, estos son como hidroneumáticos. El hidroneumático aquí adentro está con aire, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene una onda reflejada, lo que hace es comprimir el aire que está ahí adentro, ¿no es cierto? Admite agua y comprime el aire que está dentro, ¿no es cierto? Entonces, tiene dos fases esto, ¿no es cierto? Una fase de gas, de aire, y abajo tiene un neopreno que es la que admite agua. Entonces, cuando admite agua, el neopreno, el bladder, digamos, de aquí, se va a comprimir, ¿no es cierto?
Hay un riesgo grande también, ¿no? Si la entrada es muy rápida, entonces podemos tener problemas en el propio funcionamiento de este tanque hidroneumático, ¿no es cierto? Entonces hay un riesgo de pico alto en la cámara de aire, ¿no es cierto? Es pasivo, pero tú vas a diseñar que la entrada cuando viene la onda reflejada sea por un tubo de menor diámetro, por una válvula que tenga un menor diámetro. Entonces, esta es una cámara de aire, ¿no es cierto? Y este es del software que yo utilizo, es el Ariete 1.1, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes un volumen de aire aquí arriba y que está a una cierta presión, en presión del aire. Tienes que tener el diámetro de todo lo que es el hidroneumático, la altura total, la altura útil, ¿no es cierto? Y tienes dos orificios, el orificio diferencial de salida, ¿no es cierto? Porque vas a hacer de que la entrada de agua a esta cámara no sea tan rápida, ¿no es cierto? Entonces, al bajar la presión, esto se conecta a la tubería, ¿no? Pero a un costado de la tubería. Entonces, al bajar la presión, ¿no es cierto? Esta cámara que está a presión, este bladder que está a presión, va a agarrar y va a expulsar el agua de acá. La va a hacer salir el agua. Y esta agua va a entrar entonces a la tubería. Entonces ya no se va a producir vacío porque el agua, el aire, el agua que necesites para que no se rompa la columna de agua está aquí. Entonces, esto va a empujar y no se va a romper la columna de agua. Pero claro, todo lo que sube tiene que bajar. Y cuando baja, entonces vuelve a admitir agua en la cámara de aire. ¿No es cierto? Entonces debes cuidar que la presión del aire, ¿no es cierto? Esta presión del aire se pierda. Si se pierde esta presión de aire acá, estás fregado. Y no te has dado cuenta, estás fregado porque esto ya no sería un elemento de protección. ¿No es cierto? Cuando tengo estas cosas muy grandes, voy a necesitar incluso un compresor aparte. Tenemos válvulas de alivio. Estas válvulas, cuando se produce un efecto de superpresión, simplemente se abren y dejan pasar agua. Nada más. ¿No es cierto? Entonces, toda el agua que está pasando, ¡pum!, pasa el agua y se acabó. ¿No es cierto? Entonces, ahí paran, digamos, el efecto transitorio del agua. Tenemos válvulas, estas válvulas de alivio entonces se calibran con la apertura que depende del canal. Normalmente vamos a poner una tara. La tara no es tiara. La tara a 10 a 20% del régimen en régimen permanente, quiere decir, ese es el tarado, ¿no es cierto? Ahí vas a calibrar del 10 a 20% de la presión en régimen permanente. Cuando alcanza entonces este puntito, el punto A, la válvula está completamente abierta. El resorte se ha comprimido, está completamente abierta la válvula y ha dejado de escapar agua. ¿No es cierto? Y para ser efectivo, ¿no es cierto? El resorte tiene que dejar pasar agua muy rápidamente, pero cuando se cierre tiene que cerrar lentamente. ¿No es cierto? Porque si no va a ir golpeteo, va a empezar a vibrar esta válvula, ¿no es cierto? Hasta que se va a romper la válvula. Esas son las válvulas de alivio. Estas otras válvulas se llaman válvulas anticipadoras de golpe de ariete. Aquí están las bombas, por ejemplo, están dando al manifold, que es las bombas, ¿no es cierto? Cada una de las bombas tiene sus dos llaves, ¿no es cierto? La llave de paso y la llave de retención, ¿no es cierto? Y es una válvula de este tipo, o de este tipo que ustedes están viendo acá. De tal manera que cuando se ha cortado la electricidad acá, el manifold sigue botando agua, ¿no es cierto? Pero aquí esta válvula se abre y empieza a dejar descargar agua hacia el tanque. Aquí, descarga hacia el tanque. Entonces, lo que hace es darle un campito al agua que está volviendo, ¿no es cierto? Y se abren, entonces se abre automáticamente, ¿no es cierto? Y deja salir el líquido que está aquí adentro, deja salir hacia el tanque normalmente, ¿no es cierto? Y entonces esto es pasivo. Entonces, aquí tienes esta válvula cortina, también la válvula 2 es una válvula cortina. El 3 es un manómetro, esencial el manómetro, ¿no es cierto?
El 4 es una válvula aguja que deja pasar un poquito de agua para que el bonete se abra o se cierre, ¿no es cierto? Y ahí tienes dos pilotos. El piloto 1 es el piloto 7 y el piloto 2 es el piloto 8, donde está 7, este es el 8. Entonces, un piloto es de baja y el otro piloto es de alta. Entonces, siempre estas válvulas funcionan con dos pilotos. Un piloto para cuando tienes baja presión y el otro piloto cuando ha vuelto y hay sobrepresión, ¿no es cierto? Entonces tienes el piloto de alta. Entonces, estas válvulas de apertura anticipada se abren en el periodo inicial de presión baja de la tubería. Entonces, empieza para la bomba y las presiones han disminuido bruscamente. Si es que la bomba se ha parado, pero muy brusco. No hay bomba ahora hoy en día que se pare así. Es decir, sería un mal diseño tuyo que no le pongas un aparato que impida que la bomba se pare bruscamente, ¿no es cierto? Se paran poco a poco y también se encienden poco a poco, por así decir, ¿no es cierto? Entonces, esta válvula, el sensor de presión baja, va a censar una presión a la que tú le has tarado ese piloto y va a decir, más allá, algo ha sucedido. Entonces, a esa determinada presión que tú le pones, ¿no es cierto?, que aproximadamente es el 20% de la presión de trabajo, ¿no es cierto?, dejan salir el agua hacia el exterior, es decir, hacia el tanque de donde están. Normalmente las devolvemos al tanque, al reservorio de agua. Y si continúa cayendo la presión, incluso admite aire. Entonces, este tipo de válvulas solo sirve si el sistema comienza con depresiones. No sirve entonces para los sistemas por gravedad que más bien comienzan con una fuerte sobrepresión. Este caso es muy útil cuando tienes parada de bombas. Y si durante el transitorio las presiones no llegan al tarado de presión de la válvula, esta va a permanecer activa, no se va a abrir. Luego tienes las válvulas de entrada de aire. Estas válvulas purga ventosa que nosotros conocemos, esta, por ejemplo, es una trifuncional, ¿no es cierto? Tienes esta parte es cuando estás llenando la tubería, deja salir muy rápidamente aire. Y esta otra que tiene otra función, ¿no es cierto? Que es la función de mantenimiento. Esta bolita sube y baja continuamente, ¿no es cierto? Para admitir o dejar entrar agua, ¿no es cierto? Entonces deja entrar aire cuando la presión es baja y se combinan estas con las válvulas estas, que son válvulas de purga. Y entonces el sistema es pasivo. Entonces, esta es una válvula de ese tipo. Es una válvula de admisión y expulsión de aire. Entonces, admite agua. Esta marca ARI es una marca hindú. Admiten aire cuando la presión es baja por debajo de la presión atmosférica. Y cuando la presión envuelve y es muy alta, es decir, empieza el sobrepresión, la presión externa, el aire, ¿no es cierto?, expulsa de las columnas separadas por la fase gaseosa y entonces se vuelven a unir las dos columnas, ¿no es cierto? Esa es la función. Hay que distinguir entonces entre válvulas ventosas normales y válvulas que son para golpe de aire. En las válvulas comunes vas a tener gran capacidad de expulsión de aire. Entonces, por ejemplo, cuando estás llenando una conducción de agua, tienes la purga de aquí arriba. Esta purga de aquí arriba. Deja pasar aire. No te olvides que al inicio la tubería está vacía, ¿no es cierto? Está llena de aire. Entonces, cuando empieza a funcionar la bomba, como que recién está metiendo agua, ¿no es cierto? Pero tienes que tener ventosas, ¿no es cierto? Porque si no tienes ventosas, la bomba no va a bombear agua, no va a bombear agua. Se va a parar con la presión que genera una burbuja de aire. Tiene una gran capacidad de aire también cuando la tubería se está vaciando. O sea, puede expulsar o puede entrar aire, ¿no es cierto? Pero tiene una baja capacidad de expulsión durante el funcionamiento normal de la conducción. Entonces libera poco a poco los bolsones de aire que se van funcionando, por aquí van saliendo. Una válvula, esta es una válvula común, una válvula para golpe de ariete
tiene entonces gran capacidad de admisión de aire en puntos críticos para evitar entonces que se produzca la separación de columna de agua, que es lo que llamamos y conocemos como cavitación. Y tiene una baja capacidad de expulsión para evitar que la bolsa de aire que existe dentro de la conducción se cierre de forma brusca. En otras palabras, cuando va de vuelta, cuando la onda reflejada y la onda de sobrepresión están viniendo y se juntan, ahí tienes una grave situación. Para eso vas a colocar este tipo de válvulas, ¿no es cierto? Para proteger esa reunión de las dos columnas de agua cuando éstas se han separado. Hay muchas herramientas de cálculo, ¿no es cierto? Todas tienen que ver con las ecuaciones de Alieve, San Benán. Normalmente conocemos la ecuación de Alieve, Mendilucci, Pujol y el Zhukovsky, ¿no? Nosotros, o en alguna literatura también van a conocer como Zhukovsky, ¿no? Y Michal. Se van a dar cuenta que normalmente hemos utilizado siempre Alieve y Michal, ¿no es cierto? Recién estamos introduciendo lo que es el pulso de Zhukovsky, ¿no es cierto? Esas son las nuevas tendencias entonces en cuanto a flujo transiente. Hasta ahí, señores. Me cansé. Dije una consulta, ¿la aplicación de estas válvulas es necesaria siempre o depende del caso? Depende del ingeniero, ¿no es cierto? El ingeniero puede, ¿qué se llama? Sostener que una válvula sostenedora de una válvula de alivio anticipada puede ser suficiente. Entonces no hay problema, con eso solamente vas a emplear. Por ejemplo, yo en batallas tengo solamente ese, ¿ya? Pero aquí hemos colocado una doble por si acaso falla, ¿ya? Tenemos hidroneumático, pero también tenemos la válvula anticipadora de golpe de ariete. Lo que yo le he dicho al contratista y al vendedor es que nunca va a funcionar tu válvula de anticipadora de golpe de ariete, porque cuando el sensor de presión de baja quiera comenzar a sensar que ha bajado la presión, inmediatamente del otro lado estás teniendo que el hidroneumático te ha puesto agua a la tubería. Cuando te ha puesto agua a la tubería, ya no deja que el sensor llegue al nivel que tú quieres, en la cual tú quieres tarar esa válvula. Entonces va a ser bien difícil coordinar esas dos cosas para quien quiera poner en funcionamiento ese sistema aquí en Cochabamba, en la zona sur. ¿Alguna otra cosa más? Nada más. Nos vamos a ver el día de mañana, entonces, señores, por favor. No sé si el día de mañana va a estar funcionando el Meet, así que no sé qué es lo que ha pasado. Incluso he reiniciado mi máquina. No es un tema de mi máquina porque estoy funcionando con eso. Tiene algo que ver con el Google Meet, ya sea de la universidad o ya sea el Google Meet global. ¿Ya? Muy bien, señores. Hasta mañana. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta luego, Chao, chao. Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Chao, Jasmine.